Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo te encuentras? Soy la maestra Patricia Juárez Arista y en esta ocasión estaremos revisando a un teórico muy importante. Yo me atrevería a pensar, y se coincide con muchos, también con muchos economistas, en que el señor Keynes es sin duda una de las figuras más importantes del siglo XX. Estamos hablando del siglo pasado, porque bueno, vas a ver que tiene una trascendencia en el pensamiento económico muy tajante. Keynes nace en 1883, muere en 1946, pero es un matemático y economista británico. Uno de los principales personajes que va a influenciar a Keynes en un principio es Marshall. Y no sé si recordarás, pero Marshall pertenece al pensamiento neoclásico, ¿no? De un poco lo que vimos, todas estas teorías, que conjuntan matemáticas. Keynes tiene esa formación, ¿no? Es un economista matemático y también tiene una nacionalidad, ¿no? Que parte de un país que también es importante, que es desarrollado, que es la economía británica. Keynes también va a proponer una serie de cuestiones con unas variables clave. Mira, de este lado, si te fijas en la imagen, está una de las principales obras de Keynes. Se llama Teoría General de la Ocupación, el Interés y el Dinero. Las últimas tres palabras, al menos las que están subrayadas en blanco, son importantes porque describen mucho de los tres conceptos que Keynes manejó a lo largo de toda su teoría: ocupación, interés y dinero. Keynes estaba preocupado por la estabilización de los precios. Los precios tendían a variar mucho y es que se va a dar un acontecimiento que va a cambiar totalmente la dinámica económica en el siglo XX a principios. Algo parecido a lo que estamos viviendo nosotros actualmente en medio de esta coyuntura económica se vivió en la década de los 30. Y bueno, la crisis del 29, la crisis de los 30, es un antes y un después también para el pensamiento económico, porque hasta el momento se venían utilizando las ideas de la escuela neoclásica. Keynes propone entonces estabilizar, esta estabilización de los precios, ¿no? Evitar fluctuaciones cíclicas. Y entonces dice que para evitar esta desestabilización que a veces se da en la economía, hay que hacer un manejo adecuado de la tasa bancaria. Esto de la tasa bancaria no es más que la tasa de interés. La tasa de interés es muy importante porque la tasa de interés la utilizan los bancos y también es un referente para las personas que ahorran. Esto es algo que, vamos a explicar un poquito más adelante, pero Keynes lo pone ya sobre la mesa. Keynes fue un especulador financiero también, y hay que decirlo, acumuló una inmensa fortuna y publicó libros bastante interesantes con un corte matemático. Por ejemplo, tenemos el Tratado de Probabilidades en 1921, Tratado sobre el Dinero en 1930, o sea, es un economista y matemático en toda la extensión de la palabra. Bien, como yo te comentaba, Keynes tuvo una importante influencia porque en la década de los 30, en el año del 29, hubo una importante crisis, tanto que esa crisis es denominada la Gran Depresión. Y la Gran Depresión sorprendió a todos. A diferencia de las crisis que actualmente tenemos, que son crisis que a lo mejor suceden, tienen una velocidad de transmisión muchísimo más rápida debido a la interconexión que tenemos ya en el mundo digital, en la época de Keynes era muchísimo más lento, ¿no? De tal manera que los efectos de la crisis tardaron muchísimo más tiempo, lo que hizo que se alargara el efecto de esta crisis, y también tuvo importantes repercusiones porque es una de las principales crisis del sistema capitalista. No se había dado, ¿no? Había habido un boom con respecto a la economía, se había estado produciendo, ¿no? Y todo bajo la lógica un poco de los neoclásicos,
aunque sin descartar otras corrientes también económicas, pero parecía que el gran mercado hacía su chamba, ¿no? Bien, Keynes fue defensor en su momento de la economía neoclásica, pero aquí tenemos, dice, hasta la década de los 30. ¿Por qué? Porque la década de los 30 demostró que la teoría neoclásica era insuficiente para poder explicar lo que estaba sucediendo. Posteriormente, Keynes, entonces, después ya de esto, va a sostener que es necesario igualar el ahorro y la inversión. Esto nos va a llevar a una de las primeras fórmulas importantes dentro de la teoría de Keynes. Ahorro es igual a inversión. ¿Por qué? Porque esto va para Keynes a generar una estabilidad económica, ¿no? Si hay una desproporción entre estas dos cosas, entre esto y esto, entonces Keynes dice que hay una desproporción entre ahorro y producción de los bienes materiales y por lo tanto en la producción de los bienes que realmente necesita la población, ¿no? Esto, bueno, tiene que ver con toda la teoría que él hace sobre la importancia que tiene el ahorro en la inversión. Y bueno, aquí hay un agente económico importante, porque el agente económico que controla, o la institución que controla el ahorro en la inversión, definitivamente es el banco. No de ahí que los bancos tengan tanta importancia desde el punto de vista económico. Bueno, como siguiente aspecto, Keynes va a proponer la teoría general de ocupación, el interés y el dinero, que tiene, bueno, el título del libro que hace unos momentos pasábamos en la anterior lámina. Y es la obra cumbre de Keynes. Keynes básicamente dice que hay que favorecer los siguientes aspectos. 1. Consumo. ¿Por qué? Porque si la gente consume, entonces va a hacer que la economía se dinamice. De hecho, hay algo muy interesante, y aquí abro un paréntesis. Cada vez que suceden crisis económicas en el mundo, yo me atrevo a pensar que muchos gobiernos recurren sin duda al pensamiento de Keynes. Keynes va a diferir a partir de la década de los 30 con la economía neoclásica porque él va a proponer que es importante la intervención del Estado, ¿no? Y el Estado puede incentivar el consumo. Y es bueno, esto ahorita lo vamos a ver. Entonces el consumo, favorecer el consumo es uno de los pilares en la teoría de Keynes. Promover el ahorro, ¿no? ¿Por qué? Porque si ahorramos y bueno, lo metemos por ejemplo al banco, tenemos posibilidades de invertirlo. Por lo tanto, la inversión depende del ahorro, ¿no? De la cantidad que tengamos ahorrada. Y a mayor ahorro, entonces, mayor inversión. La inversión es muy importante cuando hablamos de cualquier economía y tiene relación con el ahorro. Esto actualmente se utiliza y por lo tanto esta teoría es muy importante. Tercero, la inversión entonces también, dice Keynes, sí depende del ahorro, pero también depende del beneficio que los empresarios esperen de sus negocios. Si hay expectativas de que la economía está bien, pues entonces estos inversionistas van a llegar y van a seguir invirtiendo, ¿no? Pero supongamos si hay un país en el cual vemos que las expectativas de crecimiento son malas, pues probablemente esos elementos ahuyenten la inversión. En tercera, Keynes propone que se tiene que estimular entonces la inversión privada. ¿Y a dónde tiene que ir esa inversión? Keynes es muy claro. Keynes dice que esa inversión tiene que ser para establecer industrias o actividades que tiendan al aumento de mercancías, es decir, que produzcan mercancías. ¿Por qué? Porque si producimos mercancías y si esto se invierte en la industria, entonces va a aumentar la ocupación de la fuerza de trabajo. Y esto es lo que permite a muchas economías salir de ciclos de depresión generados por crisis, ¿no? Incentivas la inversión, en industrias produces y también incentivas el empleo. Bueno,
Entonces, el ahorro y la inversión explican definitivamente fluctuaciones económicas, o es decir, las crisis, y se les puede combatir. Por lo tanto, Keynes recomienda para las crisis, imagínate que después de esa crisis de los 30, Keynes le dice al mundo, bueno, lo que tienes que hacer es generar aumento del consumo y de las inversiones. En esta parte, definitivamente el Estado va a tener un papel sustancial. Sin el Estado, Keynes toma al Estado como parte importante en la intervención de la economía, ¿no? Él entonces logra demostrar en cierta forma que el libre mercado no lo es todo y que el libre mercado no se puede autorregular, mucho menos en tiempos de crisis. Con respecto, por ejemplo, a la ocupación, ¿no? Keynes dice que, por ejemplo, la parte ahorrada por parte de las personas que no se consume, imagínate que tú ahorras y ese ahorro implica que no consumiste algo, tienes que destinarlo a inversión, ¿no? ¿Por qué? Pues porque con tu inversión tú puedes generar ocupación para otros factores productivos, ¿no? Por ejemplo, generar empleos. El consumo, por lo tanto, está también detrás de la teoría de Keynes. Siguiendo un poco entonces con este razonamiento, Keynes refuta la afirmación del sistema de libre competencia. Básicamente dice que no puede haber libre competencia, ¿no? Por ejemplo, en un ambiente de crisis, ¿no? Entonces, él hace alusión a que los factores productivos tienen que disponerse de una forma eficaz. Y él hace mucho énfasis en el factor trabajo. Vamos a ver que existen factores productivos. Las empresas, por lo general, para producir, en teoría, se dice que necesitan tierra, trabajo y capital, ¿no? Y es muchas veces lo que se nos dice. De hecho, está muy bien cimentado esto en la teoría. Pero el factor trabajo en específico para Keynes es uno de los más importantes, porque tienes que mover ese factor para generar empleo. Si generas empleo, entonces esos trabajadores obtienen ingresos. Y si van al mercado y siguen la recomendación de Keynes y consumen, entonces van a incentivar mucho más la economía. De ahí que el consumo se haya vuelto una variable importante. No sé si hayas escuchado, a lo mejor por ahí, pero muchas veces se nos dice que para poder salir de la crisis en la cual estamos, tenemos que consumir, ¿no? Tal vez consumir a lo que vende el vecino de al lado, consumir un poco la economía local, porque el consumo va a generar ingresos para que la economía encuentre de nuevo su dinamismo. Bien, como conclusiones entonces, me gustaría señalar lo siguiente. Keynes recomienda mucho un uso adecuado, decíamos, de crédito y ahorro, pero para él, definitivamente, esto tiene que ser regulado por la tasa bancaria. La tasa bancaria es indispensable y con ello nos referimos a la famosa tasa de interés. Siguiente, la igualdad ahorro-inversión. Recuerda esta ecuación, esta igualdad, dice, es indispensable para la estabilidad del sistema económico. Y por último, Keynes busca favorecer el consumo, promover el ahorro y estimular la inversión privada. Definitivamente estamos viviendo tiempos que no son nada sencillos y sin duda se está repensando a Keynes. En tiempos de crisis siempre se busca la manera en la cual se pueda reactivar la economía y bueno, en la década de los 30 te puedo asegurar que las recomendaciones de Keynes definitivamente fueron muy válidas hasta la década de los 70. Y digo hasta la década de los 70 porque en la década de los 70 se da la crisis del petróleo y
la teoría keynesiana no alcanza a explicar y a dar solución a esa crisis. Pero bueno, este ya sería otro capítulo que estaríamos nosotros analizando. Por el momento, tenemos que reconocer el papel de Keynes porque pone sobre la mesa conceptos que se analizan definitivamente en el estudio de la teoría económica. Bueno, pues sin más por el momento me despido. Cualquier duda que tengas la estaremos aclarando en nuestra sesión de teleclase. Te agradezco mucho y que tengas una excelente tarde.